Bueno amigos, voy a hablar sobre los puntos importantes del libro de la meta que yo analicé. ¿Cuál es la meta de una empresa? Es la pregunta que uno debería hacerse en la empresa en la cual está laborando. Uno debería saber la respuesta. Pues bien amigos, cuando uno hace un análisis, o esto tiene mucha relación con respecto a la arquitectura de software, porque antes de comenzar con todo el cuento de la arquitectura, debería entender hacia dónde va la empresa o cuál es la meta principal de la empresa, ya que es importantísimo implementar un proceso, una arquitectura, siempre enfocado hacia el horizonte, hacia dónde va la empresa. Esto es mucho, a pesar, o sea, aunque parece obvio, en el mundo real hay muchas personas que trabajan en empresas donde no saben para dónde van. ¿Sí? Es en el caso puntual donde hablaba la persona, o peor aún, o creen que van bien, o sea, creen que tienen definidos un horizonte y al final se dan cuenta que no es así. Como en el caso del libro, como el caso que hablaba del personaje en cuestión, y, y esto es un punto súper clave. ¿Cuál es la meta de una empresa? Una identificada cuál es la meta de una empresa, cómo vamos a llegar a esa meta, cómo la vamos a cumplir. ¿Será que lo que nosotros diseñamos, será que el proceso que definimos, será que la arquitectura que escogimos nos va a llevar a esa meta? ¿O nos va a ayudar a cumplir todo eso? ¿Sí? Es básicamente la idea principal, además de saber la respuesta, cuál es la meta cuál es la meta de una empresa, es cómo llegar a eso. ¿Sí? Entonces ahí es cuando uno empieza a analizar muchos procesos y macro procesos para cumplir la meta de la empresa, cuando realmente lo que necesitamos es simplemente sentido común. Es otro punto clave del libro, es todo el problema que se desarrolla en el libro se soluciona utilizando prácticas sobre conceptos, sobre procesos en la empresa a través, o sea, salidos o solucionados a través del sentido común. El sentido común es algo que uno tiene que desarrollar y para eso tiene que uno hacerse preguntas y tratar de solucionarlos mirando el problema más general, mirando el problema específico y tratando y evitando utilizar esquemas cerrados que lo único que hacen es siempre alejarse de la meta de la empresa. Uno veía ahí el personaje del libro como eh, los altos directivos que supuestamente la tenían clara, no la tenían tan clara. Y cuando empezaron a analizar el proceso, empezaron a analizar, identificaron cosas que podían ser solucionadas a través del sentido común. Entonces en el libro hablaba de tres puntos claves que teníamos para cumplir la meta: ingresos, inventarios, gasto operacional. Inventario, reducirlo, optimizar los gastos de operación, y eso nos llevaría a aumentar el ingreso. Son conceptos que salen a través de los conceptos que utilizan, no son conceptos complejos, son conceptos básicos puntuales. Y esto se me hace importante porque en nuestras arquitecturas tenemos que definir cuáles son los procesos puntuales que tenemos al momento de implementar la arquitectura. Definirlos de la mejor manera posible, no tan complejo, puntualmente. Ahí hablaban también de otras cosas que se aplican a todas las empresas, porque en todas las empresas existe esto que es el cuello de botella. Solo que uno no se hace preguntas, o uno creería, o yo antes de leer el libro, creía que los cuellos de botella era algo que tocaba eliminar. Y es algo importantísimo cómo cambia uno la perspectiva aplicando esas cosas que hablaban del sentido común. ¿Sí? Entonces ahí hablaban
punto bastante importante. Cuando llega una empresa tiene que identificar los cuellos de botella para sí mismo, aplicar la arquitectura y tratar de optimizar y tratar de que esos cuellos de botella trabajen a favor de la empresa, porque son los que nos da una referencia de dónde es que tenemos que aplicar las mejoras, dónde es que podemos eso. Entonces ahí hablaban sobre el problema de las empresas equilibradas, es algo que uno ve y uno escucha mucho en los altos directivos, que tienen que uno equilibrar la empresa, de que todos los empleados deben estar trabajando al 100%, que no debe quedarse nadie quieto, porque eso le ocasiona pérdidas a la empresa, cuando realmente no es así, porque el principalmente objetivo, el principalmente se pierde a tratar de solucionar esos pequeños inconvenientes. Lo que toca es optimizar los tiempos, ¿sí? No es muy diferente un empleado, una persona activa, una persona operando, una persona trabajando, ¿sí? Entonces, eso es bastante interesante. Ahí los conceptos se cambian a través de un sentido común, ¿sí? Entonces todo eso nos lleva a dar ideas, y es importante tener ideas, ¿sí? Es importante tener claro, bueno, vamos para allá, tenemos identificado esto, ¿sí? Tenemos identificado lo otro, ahora dar ideas de cómo solucionar todos esos problemas o simplemente implementar mejoras a través de un proceso o una arquitectura de software, una arquitectura empresarial de software. ¿Sí? Entonces, eso es lo que nos lleva a lo que habla sobre muchas cosas, sobre puntos claves. ¿Sí? Es algo importante y esto nos lleva a definir un proceso que va de la mano de la tecnología, un proceso que va de la mano a través de una arquitectura definida. Cada engrane tiene que estar muy bien definido. ¿Sí? Y el proceso es que nos da al final la solución, o no tanto nos da como la visión de todo lo que nosotros hemos recolectado, de todo lo que hemos analizado para definir un proceso. Y ese proceso solucionará los problemas o mejorará los inconvenientes que tiene la empresa, pero siempre, 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 siempre enmarcados a cumplir la meta de la empresa. Eso es extremadamente muy importante. Esto. ¿Cuál es la meta de una empresa? Y el proceso tiene que ir lineado a eso. Y es algo que nosotros a veces no definimos porque nos preocupamos más por la herramienta que vamos a definir, el VPN, toda la cuestión, por definir el desarrollo de software, definir los patrones de software, pero uno realmente no hace un análisis a conciencia si si el proceso va encaminado a cumplir la meta. Pues bien, bien amigos, esto es un resumen pequeño de los puntos más relevantes del libro. Hay muchas más cosas, recomiendo que lean el libro, realmente es bastante interesante ver cómo muchas cosas, inclusive personales, fluyen en nuestra vida cotidiana. Y cómo ver que a través del sentido común se soluciona muchos inconvenientes. Espero que les haya gustado la presentación. Muchas gracias por su atención.